Muy buenas a todos, bienvenidos a una nueva partida del match de 1909 entre José Raúl Capablanca, que lleva las piezas negras, contra Fran Marshall. El marcador de momento iba 4-1, favorable a Capablanca, no contaban las tablas. Y bueno, las partidas anteriores han sido muy buenas y esta no lo va a ser menos, ya que además Capablanca comenta al final de la misma que esta partida había sido valiosa para él. Vamos a ver, ya que estamos siguiendo su libro también que escribió, el de mi carrera ajedrecística, My Chess Career, siendo pionero además en escribir una biografía con toda su evolución, anécdotas, torneos, campeonatos que había jugado pues durante toda su vida o hasta que escribe muy a una edad avanzada el libro. Y bueno, simplemente Tartakower había comentado algunas anotaciones suyas propias en algún libro o en algún escrito anterior, pero sin duda no tan profundas como este. Por lo tanto, es una auténtica gozada que el propio Capablanca haga comentarios a esta partida que vamos siguiendo. Vamos con ella, ya que se puede alargar un poquito, pero no tiene desperdicio. D4 por parte de Fran Marshall. Capablanca contesta con D5 y tras C4, E6, gambito de dama declinado, caballo C3, caballo F6 y alfil G5 clavando al caballo. Se desclava a Capablanca con alfil E7, E3 y caballo E4 entrando en la defensa Lasker. Si recordáis la partida 7 que habíamos traído también, bueno, pues entran en la misma variante, las negras con bastante ataque sobre el alfil de G5 y tras los cambios continúa la misma con alfil de 3. Hay doble ataque sobre el caballo de E4 y tras caballo por C3, peón por, y aquí Capablanca tras D por C4 hace el siguiente comentario. Esta línea de juego brinda a las negras un juego más libre del que debían haber obtenido. Esto no hubiera ocurrido si en la jugada 7 las blancas hubieran hecho C por D5 como en algunas de las partidas precedentes. Volvemos un momentito a la jugada número 7, en la que se capturaba en E7 alfil, se cambiaban piezas y tras dama por E7. Aquí decía que mejor para las piezas blancas C por D5, ya que tras caballo por C3, B por C3, bueno, pues esta posición podría ser un poquito mejor. No obstante, todo está muy igualado. Tras D por C4, siendo por la partida alfil por C4, B6, Capablanca busca el fianchetto, pero de alguna manera se adelanta Fran Marshall y ataca la torre de A8. Alfil B7 no se puede, C6 continúa la partida, caballo E2 y tras esta jugada, bueno, pues ambos jugadores enrocan en corto y posteriormente A4 comentando Capablanca sobre este movimiento. Una pérdida de tiempo, ya que este peón no podrá ser avanzado posteriormente. La partida continúa con C5, también con algún tipo de descubierta, no amenaza gran cosa el peón en esta posición, dama G3 y tras caballo C6, continuando con el desarrollo, caballo F4 comentando Capablanca. Con el objetivo de iniciar un ataque contra el flanco de rey, las posibilidades de éxito sin embargo son muy pequeñas porque no hay suficiente número de piezas movilizadas para lograr este propósito. Bueno, pues Marshall había jugado caballo F4, quizás con idea de tocar el punto de 6 de momento hasta en dos ocasiones. Vamos a ver un dama G4 metiendo más presión y también alguna otra idea como caballo H5, bueno, pues con una opción de mate directo que lógicamente no vería Capablanca en caso de producirse. No obstante, Fran Marshall va a poner bastante traba a la partida, muy importante. Se juega torre a C8 y tras alfil A2 hace este breve comentario. Esta jugada tendrá como consecuencia la pérdida del peón A. Vamos a ver cómo lo captura. Él lleva cierta ventaja en el desarrollo, ya que había conectado las torres y estas están pues centralizadas y de momento va un poquito detrás Fran Marshall. De hecho, lleva una torre a E1, caballo a 5, un movimiento importante, ya que por un lado va a jugar C4, el caballo defiende al peón y así el alfil de casillas blancas pierde toda la fuerza. Además, con este movimiento se libera la casilla de C6 para meter presión a un peón de A4 que el alfil de A2, bueno, pues no podía defender, por ejemplo, en B3 por caballo por B3, ¿no? Tras estas jugadas, la partida continúa con torre de 1, alfil C6 y tras dama G4, aquí comenta Capablanca que lo que se amenaza es capturar con el caballo, ¿no? Si peón por, quizás podrían venir algunos cambios o incluso con la dama y llegar a esta posición en la que, bueno, pues quizás las blancas consiguen dos peones y torre por dos piezas menores
Aunque, bueno, pues lo tenía al menos, si no previsto, lo intuía lo que podía jugar Frank Marshall. Aquí el propio Capablanca comenta que si las blancas juegan de 5 directamente, pues no valdría este movimiento por alfil por A4. Si ataca la torre, se puede jugar incluso D por E6 y a estas jugadas, bueno, pues alfil por D1, aunque realmente el mejor movimiento aquí es C4 cerrando al alfil, ya que alfil por A4 por D1 siguiendo las anotaciones de Capablanca, pues existe por F7 jaque, rey H8 y aquí para de analizar, o al menos no hay nada más escrito, y él comenta que, bueno, pues que las piezas negras podrían tranquilamente responder pues con esta última jugada. El tema es que existe esta jugada, ¿no? Caballo G6 jaque y tras peón por, ya que el caballo atacaba a su vez a la dama, pues las blancas están amenazando mate, quizás en H3 con la dama blanca, el peón defiende la escapada del rey, también con el alfil, y bueno, pues todo lo evita el alfil entrando en H5. El tema es que F3, bueno, pues sería muy fuerte para las blancas, ya que el alfil no controla más la posición. Y bueno, pues el mejor movimiento para las negras es dama e5 evitando el mate, pero bueno, quizás entregando o comenzando a entregar material, ¿no? Bueno, pues ahí queda eso, se juega no obstante dama g4, a lo que continúa Capablanca cerrando la diagonal al alfil y d5 directamente. Un movimiento aquí para Frank Marshall como e4 hubiese sido más interesante, ganando más centro y luego quizás lanzando d5, lo hace directamente tal y como decía Capablanca, con la diferencia de la línea anterior en el que el alfil, bueno, pues ya no tiene ese control sobre la diagonal. Por lo tanto, alfil por A4 y tras torre de 2, retirándose del ataque, se juega E5 por parte de las negras. Y aquí el propio Capablanca comentaba muy brevemente que, como veremos después, la continuación adoptada por las negras no es satisfactoria, la situación no es clara y es difícil señalar la forma correcta de continuar. Tal vez E por D5, efectivamente, a E5, que es lo que juega Capablanca, pues esta captura es mejor, ¿no? No obstante, se hace este movimiento, el caballo se retira a H5, mate en G7, G6 lo evita, y aquí Frank Marshall juega D6, comentando Capablanca una jugada muy buena. A partir de este momento es muy difícil jugar de forma exacta la posición. El tema es que con la dama no puedes capturar, ya que te está cayendo, y si torre por D6, el problema es que dama por C8, ¿no? La torre ha quedado indefensa, por lo tanto no funcionaría. D6, un buen movimiento, la dama se retira a E6, también buscando el cambio de damas, pero dama G5 manteniéndose, que no lo he comentado, el caballo no se puede capturar debido a la clavada, y tras estas jugadas se juega rey H8, y aquí Capablanca comenta no torre por D6. Si se juega torre por D6, mete esta continuación en la que torre por, dama por, y existe dama H6. La amenaza es mate en G7. Tras estas jugadas, si G por H6, bueno, pues casi, si no siendo única, bueno, pues evitando el mate, el tema es que te capturan la dama y las piezas blancas pues están ganando. Por lo tanto, continúa la partida con rey H8, caballo F6 y tras ahora sí torre por D6, se cambian torres y llegamos a esta posición en el que Frank Marshall juega alfil B1, retira el alfil que realmente chocaba contra el peón de C4. También Capablanca mejora ahora su caballo, ya que no tiene nada que defender y todavía, o ahora está la torre en C8 también teniendo cierto control, y a estas jugadas alfil F5 metiendo una jugada, un alfil, una pieza nueva al ataque. No se puede capturar, no pasa en la partida, ya que tras dama H6 es mate en H7, única para defender el mate pues es capturar y perder la dama en F6, por lo tanto, bueno, pues las piezas negras estarían perdidas. Aquí Capablanca juega torre de 8 y tras estos movimientos H4 por parte de Marshall, a lo que Capablanca comenta, las blancas dejan escapar su posibilidad aquí. De haber jugado alfil de 7 hubieran tenido posibilidades de entablar la partida. La respuesta a ese movimiento hubiese sido dama F8. Efectivamente H4 es un error y como él mismo dice, pues alfil de 7 hubiese sido una mejor defensa. Es verdad que hay doble ataque por parte de las piezas negras, solo un defensor, pero no se puede capturar. El mejor movimiento, como
o uno de ellos para defender podría haber sido dama F8, y el tema es que si torre por D7 existe dama H6, mate en H7, y aunque la dama blanca no defiende al caballo, si dama por F6, dama F8 es mate, ya que la torre se había retirado para capturar previamente en D7 el alfil, ¿no? Bueno, aquí sigue con su plan Frank Marshall, juega H4, caballo E7, atacando nuevamente al alfil que no se ha podido capturar y tampoco se mueve ni se puede capturar. Caballo E4, ganando un tiempo sobre la dama, esta se retira a C7 y tras dama F6, jaque rey G8. Se contesta con alfil E6 y aquí, bueno, pues Capablanca comenta que esta fue la jugada sellada por Marshall, no es buena, pero no había nada mejor. Efectivamente, bueno, pues decide entregar aquí la pieza y tras peón por dama por E6 se está dando jaque, y a estas jugadas, bueno, podríamos pensar en esta posición, quizás para las blancas, jugar caballo G5 buscando temas de mate, ¿no? En H7 quizás con las blancas, pero bueno, a caballo G5 existe caballo D5 y la dama negra defiende toda la fila. Por lo tanto, F6, dama por E6, jaque, las blancas cuentan con pieza de menos y tras estas jugadas, bueno, pues la partida continúa con rey F8. No obstante, el ataque de Frank Marshall sigue siendo, pues, de alguna manera, si no eficaz, muy potente, ya que, por ejemplo, hay que comentar que Capablanca tiene dos peones o un 3 contra 1 en el flanco de dama que todavía no ha podido ni siquiera mover. Caballo G5, amenaza mate en F7, caballo G8 retirándose nuevamente, pues la dama vuelve a la defensa o está en la defensa, y F4, Frank Marshall con idea de abrir la columna F para meter la última pieza que tiene al ataque. Tras estos movimientos, torre E8, a lo que Capablanca, bueno, pues comenta que un error que le da algunas esperanzas momentáneas a las blancas. Él dice que hubiese sido mejor alfil E8, en el que, bueno, pues a F por E5, siguiendo una línea que continúa la partida, el alfil defiende esta casilla junto con la dama y, bueno, pues rey G7 podría ser interesante, ¿no? Bueno, no obstante, se juega torre E8, se ataca a la dama blanca y tras estas jugadas F por E5 abriendo la columna. Torre por E6 no puede ser, ya que las blancas ganan la partida dando un jaque y ganando más material, mantendrían al menos calidad de más, por lo que tras estas jugadas hay una única jugada para Capablanca para seguir vivo en la partida y es torre 7 y la hace, ¿no? Activa la torre defendiendo en la séptima, torre F1 jaque, rey G7 y H5 por parte de Frank Marshall, a lo que tras alfil E8 Capablanca vuelve a comentar: esta jugada pone punto final al ataque de Frank Marshall. Es tremendo también, ahora vemos el final, simplemente comentar, ya que, bueno, siempre habíamos visto las partidas que hemos visto de Capablanca, sobre todo en este match, siempre ha sido él llevando la iniciativa y el ataque con unos finales extraordinarios, pero en esta no ha hecho más que defenderse a las embestidas de Frank Marshall, que también sabemos que era un jugador muy fuerte, muy de ataque, y bueno, pues es por el comentario que hace al final de la partida, ¿no? Sigue empujando con lo único que le queda a Frank Marshall, H6 jaque y rey H8. Capablanca comenta aquí, no siendo en esta posición rey por H6, debido a dama G4 quizás, y bueno, pues las piezas blancas podrían buscar algún tema, pues dando algún jaque en la columna H, aunque las piezas negras pues seguirían mejor. El tema es que en esta posición, pues no, la que no se puede jugar, que Capablanca comenta, es caballo por H6, dama F6 jaque, rey G8 y dama F8 sería mate, ¿no? Bueno, finalmente retira el rey H8 y tras dama D6 buscando el cambio de material, Capablanca lo evita jugando dama C5. Si en esta posición se cambian damas, el peón de D6 es muy peligroso, ataca la torre. Si la torre se coloca en D7, evitando y jugando casi el mejor movimiento en la posición, existe torre F8. Bueno, atacando el alfil no tiene casillas de escape, ya que en F7 hay doble ataque, solo un defensor, y las blancas están ganando esta posición. Como decimos, esto
no ocurre, ya que evita los cambios, pero tiene que seguir la defensa sobre la torre de 7. La dama se trae a C5, también atacando al peón de E5 y además ahora atacando al peón de D3. Tras estas jugadas se juega dama de 4. Por un lado, si Capablanca captura, bueno, pues se mejoraría al menos la estructura de peones y las blancas contarían con dos peones, bueno, pues juntitos, centrales pasados, y el tema es que también con algún tema de descubierta, ¿no? Capablanca lo evita jugando torre por E5, él mismo dice que quizás mejor dama por E5, y tras esta jugada el tema es que existe dama de 7. La torre negra ha dejado de defender la séptima fila y aquí Capablanca comenta: tras jugar dama de 7, Fran Marsal, más espectacular pero no mejor habría sido torre F7. Y el tema es que es muy bonita y muy espectacular, pero como él dice en esta línea, pues no funciona, ¿no? Ya que se amenaza mate en H7, por lo tanto aquí única jugada sería, como él dice, caballo por H6. El tema es que torre por H6 también vale, pero el rey escapa por G8 en esta posición. Por lo tanto, tampoco se puede capturar la torre, que no lo he comentado. Alfil por F7, caballo por F7 es mate debido al peón de H6 que evita el escape del rey, por lo que aquí, bueno, pues tras caballo por H6, tras torre F7, siguiendo con la línea de Capablanca, torre F8 jaque, caballo G8 y tras torre F7, caballo F6. Tampoco se puede ganar el alfil, aunque las negras seguirían mejor. Bueno, se está dando un jaque, rey G7, y aunque el material es el mismo, cuentan con menos peones las piezas blancas, por lo tanto, bueno, quizás un poquito peor, pero Capablanca comenta esta línea más interesante: caballo F6 y tras torre F6, bueno, pues llega un momento que se cambian todas las piezas, se ataca la torre negra, captura al caballo de G5 y tras torre F8 jaque, rey G7, torre por E8 y las negras, bueno, pues están ganando. De ahí que Capablanca comentase que, bueno, pues más espectacular sin duda torre F7, pero bueno, pues no mejor, ¿no? Bueno, se jugaba dama de 7, al alfil no puede capturar, no pasa en la partida, ya que caballo F7 pues vuelve a ser mate, como hemos visto en la línea anterior, y tras estas jugadas torre 7 volviendo y defendiendo en la séptima. Bueno, también se amenazaba el mate, ¿no? En H7. Por lo tanto, torre F7 y tras jugarse alfil por D7, en esta posición Fran Marsal decide abandonar. Como decimos aquí, Capablanca comenta que esta partida es valiosa ya que muestra mi habilidad en aquel tiempo para defenderme en una posición difícil, y la verdad que la partida, a diferencia con las anteriores que hemos visto, sobre todo en este match en las que Capablanca ha ganado, pues ha ganado con autoridad, teniendo iniciativa y bueno, pues siendo muchísimo mejor y rematando unos finales preciosos, pero esta partida la ha ganado defendiéndose y como hemos visto, pues Fran Marsal no ha parado de atacar, ¿no? Por seguir una línea, y bueno, pues las blancas no pueden hacer ya nada, ¿no? El tema es que ahora no existe, lo ponemos en rojo, mate en H7 debido a la torre, por lo que, bueno, pues se puede capturar a la torre en E7, pero lógicamente dama por E7 vuelve a defender F7 del mate del caballo, pero también esta captura es bonita, caballo por E7, ya que a caballo F7 no es mate por rey G8. Bueno, pues con esto terminamos esta partida y vamos hablando. Un saludo, hasta la próxima, chao.